Salen por la pantallita. Bueno. Amén, que se les bendiga. ¿Cómo están? Mi nombre es Johnny Valderrama, para quien no me conoce. Soy de Panamá, mucho gusto. Para mí es un gusto y un privilegio, pues, que me hayan permitido compartir la palabra ahorita y compartirlo con gente tan hermosa como ustedes, conocedoras de la palabra, que aman a Cristo y todo lo demás. Y bueno, hoy, como hemos estado hablando acerca del ADN. Y el ADN es un tema muy amplio. Bueno, yo soy contador, yo no soy médico, pero el ADN es algo increíble. Pero antes de empezar con esto, quiero empezar con la cita. Quiero que busquen primero en sus Biblias, en Jeremías 1, del 4 al 5. Ahí donde está, usted va a buscar Jeremías 1, del 4 al 5. Bien, dice así la palabra, Señor, lo voy a leer. Dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Bien, ahí donde usted está, antes de empezar, yo le voy a invitar a que usted cierre sus ojos. Vamos a bendecir la palabra para que el Señor tome el control de lo que yo vaya a decir. Amén. Amado y buen Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Gracias primeramente por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que lo que yo vaya a hablar, Señor, sea conforme a tu voluntad. Padre, queremos oír lo que quieres hablar en este momento. Yo oro, Señor, para que tú unjas nuestros oídos, Señor, para que podamos entender tu palabra, para que podamos entenderla, Dios, para que unjas, Señor, también nuestras cabezas, Dios, nuestra mente, para que podamos recibirla y unge nuestro corazón, Señor, para que quede incrustado allí, Señor, y podamos ponerla por obra, Dios. Te doy gracias, Señor, porque solamente tú en tu infinita misericordia nos permite, Señor, leer tu palabra y comprenderla y vivirla. Gracias por cada uno de los que están aquí, Dios. Los bendigo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, nosotros empezamos hablando acerca del ADN, ¿ya? No quiero ser un poco, como quien dice caer pesado, ¿verdad? Pero vamos a recordar un poco antes, cuando estábamos en el colegio y dábamos ciencia, ¿qué significaba el ADN? Dice que el ADN es el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Desoxirribonucleico. Voy a pedirle a Alejandro si puede hablar y que diga cómo se llama el ácido. ¿Ácido qué? Ahora Alejandro, si puedes repetir, ácido desoxirribonucleico. Perdón, que diga ácido de ¿sabe qué? Demuestra que no te espaviaste en la clase de ciencia. Dale, ácido desoxirribonucleico. Ácido de... Es que no sé qué sigue. ADN. Ácido desoxirribonucleico. Perfecto, yo os lo digo. A ver, David, di la palabra ácido desoxirribonucleico. Ácido Ay, perdón, me trabé también. Neurológico. Ok, voy a pedir a alguien que no conozco. A ver, Mina. A ver, Mina, ¿puedes decir ácido desoxirribonucleico? Creo que sí. A ver. Ácido desoxirribonucleico. Ok, recordemos que eso fue una de las cosas más difíciles que pudimos mencionar cuando dábamos ciencias en el colegio. ¿Cuántos dieron esto, verdad? Bien, pues sigamos. Para entender esto, el ácido desoxirribonucleico es el punto central de la genética de cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros está compuesto por esos genes, por ese ADN. Es lo que nos moldea, lo que nos caracteriza, ¿verdad? Habíamos tocado un punto acerca de eso, con Alejandro, si no me equivoco, hablaba acerca de eso, el ADN. Pero yo quería hablarle un poco más a fondo, un poco solamente, no es que sea una clase de ciencia, pero quiero tomar en cuenta esto. Dice que el ADN tiene instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos, ¿verdad? Eso tiene instrucciones específicas de cómo tú eres, ¿sí? El ADN es algo increíble porque eso hace distinto a nosotros de un montón de cosas. Todos los seres vivos, la mayoría de todos los seres vivos, excepto algunos virus, tenemos ADN.
Sí, todos. Eso es lo que nos hacen, los distingue nosotros de los animales, lo que nos distingue nosotros, por ejemplo, yo no me parezco a Alejandro, si ven, yo no tengo barba, yo soy lampiño, Alejandro tiene un barbón increíble, y yo no me parezco tampoco a David, cada uno tenemos una característica distinta, y es lo que nos hacen únicos a cada uno de nosotros. Pero ¿sabía usted que el ADN ya estaba desde el principio? Para eso les voy a invitar a que busque Génesis 1 del 11 al 12. ¿Sí? Y voy a pedirle a Dania si puede leerlo. Génesis 1 del 11 al 12. Quiero enfatizar algo aquí. Génesis 1 del 11 a 2, 12 o 2. Exacto. 1 del 11 al 12, claro. Después Dios dijo, que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. ¿12 también o solo ahí? Y el 12, el 12. La tierra produjo vegetación, toda clase de semilla, toda clase de planta con semilla y árboles que dan frutos con semilla. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Amén. Vamos a pararnos ahí, ¿verdad? Como vemos allí, dice la palabra del Señor que desde el inicio Dios creó que salieran hierbas que dé semilla, ¿sí? Desde el inicio ya Dios había creado una hierba y le puso esa semilla era el ADN, ¿sí? Entonces cada uno de los frutos que daban, cada una de estas hierbas eran conforme a la genética que ellos habían sido creados, ¿verdad? Las uvas daban uvas, las peras daban peras, las manzanas daban manzanas, o cuando ustedes han visto que una zanahoria pueda dar papas, no se puede, porque cada uno tiene su genética, cada uno tiene su esencia, su estructura, y eso es lo que nos hace distinto, ¿verdad? Incluso los peces, los animales, todo, cada uno fue producido por Dios para que creara conforme a la genética que Dios ya había puesto desde el inicio. Amén. Bien, entonces, ¿en qué cabe todo esto dentro de nosotros? Pues resulta que Dios había colocado ya una información codificada dentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? Desde el inicio, Dios te creó ¿a qué? A su imagen y semejanza. Ya Él había puesto algo codificado dentro de ti para que fueras semejante a Él. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la genética esa? ¿Qué pasó con el ADN? ¿Cómo fue alterado? ¿Sí? ¿Qué pasó con la imagen y semejanza de Dios? Bien, vamos a buscar Romanos 5:12 para entender qué sucedió. ¿Sí? Romanos 5:12. A ver, Pau puede leer Romanos 5:12. Amén. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén, ¿verdad? Ahí mismo, como dice ahí, por un hombre entró el pecado, ¿verdad? Recordemos que cada uno de nosotros está creado genéticamente. Cada uno, el Señor le introdujo una semilla. A Adán, Dios le introdujo la semilla. Como todos sabemos, los hombres tenemos espermatozoides. Esa es la semilla del hombre. Entonces, ¿qué sucedió cuando Adán pecó? La semilla esa fue distorsionada, ¿verdad? Y entró el pecado. Entonces, muchas veces nosotros digamos, wow, pero ese fue Adán, ese no fue yo el que pecó. Pero no, realmente la semilla venía. Por eso es que dice la palabra del Señor que por un hombre entró el pecado. Desde allí la raíz entró el pecado en la semilla de Adán y ahí se fue. Por todo eso la genética cambió, ¿sí? Entonces, pero hay algo interesante que dice la palabra del Señor. En Jeremías 29:11, yo se los voy a leer. Jeremías 29:11. Bien, primero voy a leer Jeremías 1, donde dice la palabra del Señor, que habíamos leído ahorita mismo.
1:4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Amén. Él ya te había creado, él ya sabía los planes. Pero más adelante en Jeremías 29:11, que era lo que quería leerles, inmediatamente la palabra del Señor dice aquí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay un versículo interesante que me gusta mucho en NTV. Me gusta, NTV dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darlos un futuro y una esperanza. Entonces vemos que el Señor desde un inicio ya tiene un plan preparado para ti, ¿sí? Ya tenía el plan preparado, él ya sabía cómo te iba a crear, él ya sabía cuáles eran los propósitos y los planes que él tenía para ti. Entonces, pero ¿cómo se iba a arreglar toda esta situación, verdad? Recordemos que la genética fue cambiada a causa del pecado del hombre. Pero entonces, como vemos aquí en Romanos, ahí mismo en el capítulo 5, el versículo 17 al 20, dice así la palabra del Señor. Si usted está allí, puede acompañarme a leerlo. Dice así, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida. Por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también reine la gracia, reine por la justificación, por la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, ahí vemos nosotros que en un inicio ya habíamos sido creados con unos genes semejantes a Cristo. A causa del pecado, nuestros genes fueron transversados, pero vino Cristo y cambió algo interesante, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que por una persona vino el pecado, pero por la justicia de uno, que era Jesucristo, el único justo, vino la gracia, vino el perdón de multitudes, ¿verdad? Y fuimos libres a causa de eso. Entonces, yo te creo a ti con un propósito, algo muy interesante que quiero decirle a ustedes. Bien, busquemos en Salmos 139, del 15 al 16. Voy a pedirle a Angie si puede leerlo. Salmo 139, del 15 al 16. Angie. ¿A quién dijo, perdón? Salmo 139, del 15 al 16. ¿A mí? Sí, exacto. Ah, bueno. Salmo 139, del 15 al 16. ¿qué dijo? 16. Muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito ya era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Amén. Amén, ¿verdad? Esa es una versión muy cool. Voy a leer otra versión, con su permiso. Dice así, mi embrión vieron tus ojos, esto es muy conocido. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Amén. Del 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Ves? Ahí vemos que el Señor nos va creando, ¿verdad? El Señor nos crea, el Señor te creó a ti, a Angie, creó a David, creó a Pau, creó a Alejandro, a Danilo, a Michelle, a Carmen, a Rebeca, a Dani, a Mina, a Josh, creó a Gabriel, creó a Sotelo, bueno, es el apellido, me imagino. Pau, Rodolfo, creó a Helen, a Ofelia, creó a cada uno de nosotros. Desde un inicio ya el Señor te había creado, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que Él ya había escrito desde allí
todas las cosas que él había escrito se iban a cumplir sin faltar ni una de ellas. Ella la había creado con un propósito. ¿Sabes qué significa la palabra propósito o a qué define el propósito? Sí, el propósito es existe para algo, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el propósito de la cámara en la que ustedes usan ahorita mismo, la cámara de celular? Como ustedes me pueden ver, el propósito es de que ustedes me puedan ver, ¿sí? El propósito de la bocina que tiene incrustado su celular o laptop es para poder que ustedes me escuchen, o el micrófono en este caso, y en la bocina para que ustedes me escuchen, ¿cierto? Cada una de las cosas tiene un propósito en la vida. Entonces, el propósito es para que lo que exista funcione, ¿sí? Entonces, dice la palabra del Señor que Él te creó desde antes de la fundación del mundo y que ya las cosas que Él tenía para ti ya habían sido escritas. ¿Sí? Él ya había escrito todo eso, ya todo estaba planificado, todo estaba listo. Entonces, eso nos da a conocer cuán profundo es el Señor y cuán grande es Él, que Él sabía cuál era su propósito en este momento. Sí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Muchas veces nosotros, como jóvenes, no entendemos la magnitud de esto, no entendemos que nosotros tenemos ese gen, ese ADN de Cristo, ¿sí? Cuando usted aceptó a Cristo, cuando usted creyó en el Señor, inmediatamente el Señor injertó su gen en usted. Dice la palabra que Él sopló sobre nosotros el Espíritu Santo. Cada uno de ustedes tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Y está el gen de Cristo. Nosotros fuimos originalmente hechos a su imagen y semejanza, ¿sí? ¿Para qué? Como decía Alejandro en una sentencia, para la alabanza de su nombre. Lo que estuvieron con Alejandro, bueno, todos estuvimos ahí. Para la alabanza de su nombre, ¿verdad? Ese era el propósito real. Lastimosamente, el ser humano cayó, pero inmediatamente Cristo vino como el plan de salvación para cambiar ese supuesto, esa transdiversión del gen con el que habíamos sido creados, para cambiarlo para el propósito real por el cual habíamos sido creados, que era para la alabanza de su nombre, ¿sí? Nunca se menosprecie, nunca crea que usted no tiene un plan o que usted no tiene un propósito en la vida o que usted no se va a cumplir algo, porque Dios dice que Él te creó a ti desde antes. Él dice en su palabra, como lo acabamos de leer, de que Él ya tenía un plan y que todas estas cosas que Él había escrito para ti se iban a cumplir al pie de la letra, una por una, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Eres un verdadero creyente? Nosotros somos un verdadero creyente, ¿sí o no? Sí. Nosotros aceptamos al Señor, nosotros creemos en Él. Entonces, tú tienes un propósito increíble, que es llevar su evangelio, que es para el avance de su gloria. Entonces, no temas en cuanto al propósito que Dios te ha llamado. ¿Sabes qué dice Jeremías 1.8? Vamos a jugar qué dice Jeremías 1.8. Ahí donde estábamos originalmente. Jeremías 1.8 dice así: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. O sea, Dios prometió estar contigo, Dios está contigo, ¿sí? Para que tú cumplas tu propósito. No tengas temor en hacerlo. Como decía Alejandro allí, o sea, fuimos creados para predicar, cada uno de nosotros tiene eso, puede hacerlo con su testimonio, con la palabra, pero no creas que no fuiste creado para eso, ¿sí? Tú tienes el gen de Cristo, el ADN del Señor, amén. Eso es algo increíble. Como decíamos, que el ADN nos refleja las características de cada uno. Dios injertó en ti el ADN para que tú puedas crear esa característica, para que puedas ser a su imagen y semejanza, para que puedas reflejar su amor, para que puedas reflejar su perdón en cuando tengas que hacerlo, para que puedas reflejar todas las actitudes que él hace, ¿sí? Porque para Cristo no hay nada imposible y él va a perfeccionar su obra en ti hasta el día de Jesucristo. Entonces, en este momento yo te quiero invitar a que tú te dejes usar por el Señor. Déjate reflejar la imagen de Cristo, ¿sí? Y quiero que busquemos un último versículo en 1 de Pedro 2.9. Este es un versículo que me gusta mucho, ¿saben? Cuando yo empecé los caminos del Señor, quiero comentarle un testimonio. Cuando yo empecé los caminos del Señor, yo empecé a la edad de los 17 años. Muchas veces en iglesia yo
me sentía solo, porque yo cuando llegué a la iglesia yo no conocía a nadie. Y yo decía, wow, no conozco a nadie, estoy en un lugar que no conozco a nadie. Y yo me sentía muchas veces solo y decía, Señor, wow, estoy solo, no sé qué hacer, no sé cómo servirte, no sé qué hacer. Y entonces Dios, cada vez que yo me sentía solo, me sentía desanimado y sentía que de repente no tenía un propósito dentro del ministerio, dentro de la congregación, porque veía a todos como que santos, como que todos que volaban, todos que, para mí todos sanaban enfermos y todos levantaban muertos. Pero yo decía, wow, entonces yo estoy empezando, yo no sé qué hago, qué estoy haciendo aquí, o cuál es mi propósito en este lugar. Dios inmediatamente me compartía este versículo una y otra vez. Era uno de mis favoritos. Cada vez que me sentía mal, yo lo ponía y lo leía y literal mi ánimo regresaba. Y esto es algo, un punto clave muy importante. Y se los voy a leer y dice así. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe qué significa la palabra linaje? Yo busqué la palabra linaje y yo, oh my God, linaje suena como algo como real, ¿verdad? Como si, wow, increíble. Linaje significa línea de generación, ¿sí? Una línea de generación desde atrás. Y ahí el Señor te dice, tú eres un linaje escogido. Desde la generación que venía, desde tus padres, tus abuelos, más allá, ya el Señor te había escogido desde antes. Esa línea Él ya la conocía. Y va a seguir tu línea adelante. Y Él te dice, yo te escogí porque tú eres mi linaje escogido. Para mí tú eres real sacerdocio y tú eres mi pueblo adquirido. Tú tienes mi ADN, ¿sí? ¿Para que qué? Para que des las virtudes de aquel. Yo te llamé desde las tinieblas a mi luz admirable. Sí, eso es lo que te dice el Señor en este momento. Te llamé desde las tinieblas a mi luz admirable. Ya yo había visto tu linaje, tus antepasados, todo lo vi. Y ya yo tenía el propósito, todo lo que tenía había sido escogido. En este momento, joven que me escuchas, yo te exhorto a que no temas, a que no tengas miedo a ejercer lo que el Señor te ha llamado a hacer. El Señor ciertamente te ha dicho, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Mis planes están para ti. Él lo dice una y otra vez con su palabra, una y otra vez, una y otra vez. Y muchas veces nosotros, digo nosotros porque a veces yo me incluyo, nos hemos sentido desanimados. Muchas veces nos hemos desanimado por una X motivo, somos seres humanos. Pero es ahí donde el Señor envía su palabra y dice, hey, pero yo te escogí. Hey, pero tú eres mi linaje, tú tienes mi ADN. ¿Cuántos de ustedes conocen que tienen el ADN de Cristo? Usted es privilegiado. Usted fue hecho a su imagen y semejanza. Usted tiene el soplo de Cristo. Usted tiene el soplo del Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace diferente del ADN de los animales, de todo lo demás, ¿sí? En este momento, esa era la palabra que les quería dar a ustedes. Yo le voy a invitar a usted a que esté allí donde está, cierre sus ojos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender la importancia que es tener su ADN, el privilegio que es tener su ADN, de que nos ayude a entender de que nosotros somos linaje real sacerdocio escogido por Él. Él te escogió y Dios no se equivoca. Amén. Amado y buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por tu amor, por tu grandeza, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Porque, Señor, aún nosotros no mereciendo ser escogidos por ti, tu infinita bondad y tu gracia nos permitió ser escogidos. Señor, nosotros éramos injustos, éramos pecadores desde el inicio. Dice tu palabra que todos pecamos.
Pero dice que por un hombre, su justicia, que fuiste tú el que diste tu vida en la cruz del Calvario, entró la justicia y fuimos justificados por medio de tu sangre. Señor, no tenemos cómo agradecer, Dios mío, el sacrificio que hiciste. No tenemos cómo agradecer, Señor, aleluya, la genética que nos heredaste conforme a Jesucristo y su gracia, Dios. Señor, ayúdanos a valorar el ADN de Cristo. Ayúdanos a valorar, Señor, tu palabra, a valorar el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en santidad e integridad ante ti y ser agradable y para vivir, Señor, conforme a lo que tú nos has llamado, el cual es la alabanza de tu nombre, Dios. Queremos alabarte, Señor, con todo lo que tenemos, Señor, con nuestro respirar, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, Dios, con nuestra forma de caminar, que podamos ser ejemplos llamados de las personas que están a nuestro alrededor, de nuestros padres, de nuestros familiares, Señor, de nuestros hermanos, de nuestros primos, de nuestros vecinos, Señor, que podamos dar ese reflejo de tu gloria, Dios, en el que ellos puedan ver, Señor, ese amor reflejado en ti, porque ese es el propósito por el cual tú nos has llamado. Tú nos llamaste, Señor, para bendecir esta tierra, Señor. No para maldecirla, Señor. Tú no nos llamaste, Señor, para hacer cosas que no te agradan. Tú nos llamaste para la alabanza de tu gloria, Dios. Tú nos llamaste, Señor, aleluya, para, Señor, glorificarte en todo lo que hacemos, Dios. Muchas veces, Señor, sabemos que tenemos debilidades, tenemos flaquezas, Señor, pero dice tu palabra, Señor, que tú nos haces fuertes, que tú, Señor, nos capacitas y que tú, Dios mío, terminarías tu obra, Señor, hasta el día de tu venida, Señor. Y confiamos, Señor, en tu palabra y confiamos y creemos, Señor, que tú terminarás esa obra hasta tu venida, Señor. Confiamos, Señor, que tú estás en nosotros y que tú nos ayudarás, Señor. Y no tendremos temor, Dios mío, de predicar tu palabra y demostrar, Señor, que tú eres Cristo, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Tú has prometido, Señor, Dios mío, que tú pelearías nuestras batallas por nosotros, Dios. Y nosotros lo creemos, Dios, en el nombre de Jesús. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a agradarte. Que nos ayudes a entender, Señor, que nosotros tenemos tu ADN. Que tenemos, Señor, tu soplo de vida y que tenemos tu Espíritu Santo en nosotros, Dios. Y estamos profundamente agradecidos, Señor, porque tú así lo has permitido. Gracias, Dios, por tu amor, por tu grandeza y por tu misericordia, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias.